Jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Em, Vamos a desarrollar este tema que es vigente, que de alguna forma forma parte ya hace más de un año del día a día nuestro, pero con un enfoque netamente pediátrico. Y me refiero a la pandemia COVID-19 en pediatría. Bueno, vamos a comenzar primero estableciendo el significado de la palabra COVID-19. Sabemos de que COVID viene a ser un acrónimo inglés donde la primera sílaba, COU o CO, es parte también de las sílabas del virus que lo produce, coronavirus, V de virus, COVID, D de disease, 19, también conocida como enfermedad por coronavirus o también como neumonía por coronavirus. Sabemos que es una enfermedad infecciosa respiratoria, aunque las evidencias a lo largo de este último año nos han permitido conocer cada vez más sobre el impacto de esta enfermedad, llegando a concluir que si bien es cierto que es una enfermedad predominantemente respiratoria, pero también se puede comportar como una enfermedad con un compromiso multisistémico cuando el paciente se va complicando. Y es producida por el virus SARS-CoV-2. Este virus fue descubierto y también aislado por primera vez en la ciudad de Wuhan, en China, tras provocar una epidemia importante que se inició a finales, como brote a finales del 2019, como veremos en un momento en lo que son los antecedentes, durante todo el 2020 y también el año 2021. ¿Cuáles son los antecedentes de esta enfermedad? Tenemos que remontarnos al anteaño pasado, 2019, cuando durante la primera semana del mes de diciembre se empezaron a registrar en el hospital más importante de la ciudad de Wuhan casos de neumonía de causa desconocida, de causa no precisa. El nexo común para los pacientes que iban llegando a ser atendidos de esta neumonía, que se comportaba en algunos de forma severa, era que habían frecuentado un mercado de mariscos, un mercado común que hay en la zona de Wuhan, conocido como mercado de Guanán, el cual comercializa no solamente mariscos, sino también otro tipo de carnes que acostumbran a comer en las zonas del oriente, como pollos, gatos, faisanes, murciélagos, animales silvestres como marmotas, culebras, ciervos. Y bueno, surgió la sospecha de que el patógeno fuera un nuevo tipo de coronavirus, pero de fuente animal. A finales del mes de diciembre del año 2019, para ser más exactos, el día 30 de diciembre, a través de una red social denominada WeChat, que es la que más se utilizaba o se utiliza en la China, la jefa de urgencias y de emergencias del Hospital Central de Wuhan, doctora Ai Feng, así como un grupo de médicos, lanzó una alerta porque le llega a su WhatsApp el resultado de algunos de los exámenes que había pedido mediante hisopado faríngeo, donde le contestan de patología de que lo que habían aislado, o sea, lo que habían encontrado era el virus SARS. Entonces, por eso que lanza una alerta, primero una alerta médica. Sin embargo, parte de su equipo la difundió entre el resto de comunidad médica, diciendo de que cuiden a su familia porque había aparecido nuevamente el SARS en la China, como había aparecido hace aproximadamente 17 años, ¿no? Que fue el brote de SARS-CoV-1. Sin embargo, una de las personas más importantes en lo que viene a ser el enfoque diagnóstico y el estudio del SARS-CoV-2 fue una doctora de mucha experiencia que con sus 36, 37 años luchó activamente durante la primera epidemia de brote de SARS-CoV-1 en el año 2002, la doctora Zhang Xiang. Ella tiene por parte del gobierno de la China la premiación, el reconocimiento incluso oficial de ser la primera persona en alertar sobre la nueva enfermedad por coronavirus y alertó a las autoridades chinas, porque al primer grupo no le aceptaron la alerta que ellos habían enviado. Es más, el 1 de enero se le amonesta a la doctora Ifén, se le acusa de delatora y de difundir falsos rumores. 2 días después se hizo lo mismo con un miembro del equipo de ellos, que es el doctor Li Wenlang, que se le obligó incluso a firmar un documento en el que aceptaba haber estado realizando información falsa por la red WeChat y que alteraba el orden público. Como recordamos, este médico oftalmólogo finalmente falleció de COVID el 7 de febrero. El 5 de enero, un eminente virólogo de nombre Sang Yong-shen,
que trabaja en la Universidad de Shanghái, ¿no?, de la CDC de China, logró aislar el virus, o sea, hizo la secuenciación genómica incluso del virus causante de la enfermedad. Secuenció. Sin embargo, no pudo divulgar la información. La Comisión Nacional de Salud del gobierno de China se lo prohibió en ese momento. Recién una semana después, cuando se estaba llevando en la China, se iba a iniciar lo que es el Año Nuevo Chino, con gran cantidad de personas que habían regresado a su país para poder disfrutar de esa semana del Año Nuevo Chino, la secuencia del genoma pudo estar disponible para la OMS y de esa manera se confirmó que se trataba de un nuevo coronavirus, que inicialmente no se le llamó SARS-CoV-2, sino se le llamó el nuevo coronavirus de Wuhan o también 2019 Novel Coronavirus. Esto permitió, ¿no?, a partir de este punto, que los laboratorios de diferentes países pudieran producir una serie digamos, recursos diagnósticos vía pruebas moleculares de reacción cadena de polimerasa para poder establecer el diagnóstico. El 30 de enero, por la rápida expansión que tenía esta enfermedad, porque no solamente se habían detectado y reportado casos en Asia, sino también en otros países como de la región de Europa y también de los Estados Unidos, la OMS declara que este nuevo brote de coronavirus es una emergencia sanitaria de importancia internacional, emergencia sanitaria de importancia internacional, sobre todo por el impacto que podría tener en los países en vías de desarrollo con menos infraestructura en salud. El 11 de febrero del 2020, la OMS acuña el nombre oficial a esta enfermedad, que es COVID-19, ¿cierto? COVID-19, producida por el virus SARS-CoV-2. El día 6 de marzo del año pasado, 6 de marzo del año pasado, se reportó el primer caso de COVID-19 acá en el Perú, un varón de 25 años, trabajador de la línea LATAM, quien había recorrido diversos países europeos. Y el día 11 de marzo, debido al elevadísimo número de casos alcanzados, para ese entonces, considerado elevadísimo, 118.000 casos confirmados con cerca de 4.290 muertes en 112 países fuera de la China, la OMS decidió finalmente declarar que esta emergencia sanitaria por COVID-19 se constituía en una pandemia, declaración que la tenemos hasta este momento. El 19 de marzo fallece el primer paciente en el Perú, el 19 de marzo. Fue un varón de 78 años, el cual luego de padecer el problema respiratorio de COVID-19, fallece finalmente con una falla multiorgánica e insuficiencia respiratoria aguda. Muy bien. Si nosotros hacemos un seguimiento a la diseminación en tiempo real, para cuando actualicé esta información, el día 19 de abril, que estuve preparando las diapositivas actualizadas, vemos que a nivel global de todo el mundo, lo podemos ver en el lado izquierdo de la diapositiva, a nivel global hay ya aproximadamente, y de hecho hay mucho más ahora ya, debe estar en 144 millones probablemente, 141.819.360 casos diagnosticados en todo el mundo, ¿no? Este es un seguimiento que hace la Universidad Johns Hopkins a nivel mundial, es una especie de mapeo y seguimiento, y ustedes pueden acceder a él a través de este enlace y pueden ver en tiempo real la información con la cual se cuenta, que es bastante confiable. Los casos por región o por país: primer lugar Estados Unidos, India, Brasil, India segundo lugar, Brasil, Francia y Rusia. En cuanto a fallecimientos, o sea, defunciones, en el mundo han fallecido ya 3.027.353, 3 millones, ¿ok? 327.353. En el Reino Unido han fallecido 117.000 personas, ¿ok? En Rusia, 104.000, en Francia, 101.000. El país con más letalidad no ha salido acá, ¿ok? Es finalmente los Estados Unidos. Y en el Perú, a 408 días del paciente cero, a 408 días del paciente cero, el total de casos reportados hasta esta semana es de 1.704.717 casos de COVID-19, con un total de hospitalizados que ya llega a los 15.000 en este momento y 2.500 en ventilación mecánica. El número de fallecidos que reporta el Ministerio de Salud está en 57.500,
Los nuevos fallecidos en las últimas horas están superando los 300 a 400 diarios, 307. La tasa de letalidad, 3,36%, pero hay un exceso de fallecidos preocupante reportado por el SINADEF que llega a 158.412 defunciones por COVID-19. La mortalidad, digamos, establecida o la mortalidad calculada para COVID por 100.000 habitantes, teniendo en consideración la cifra de fallecidos reportada por el MINSA, llega a 171 por cada 100.000 habitantes. Aquí tenemos la estructura del virus SARS-CoV-2, el cual es un virus ARN, o sea, el material genético que tiene es ARN. Es por eso, por la naturaleza del ácido nucleico, que cuando se multiplica activamente o se replica activamente en las células y en cantidades significativas, puede empezar a haber variantes, o sea, mutaciones, cambios de aminoácidos en su estructura. Es un virus no segmentado, monocatenario. Pertenece a la familia de los beta-coronavirus, que está relacionado con los murciélagos, y el receptor, o sea, su target, el receptor del hospedero, en este caso el ser humano, para el ingreso del virus viene a ser una enzima conocida como enzima convertidora de la angiotensina 2, la cual es ubicua, se encuentra en el epitelio nasal, orofaringe, se encuentra también en la mucosa conjuntival, lo tenemos en todos los vasos sanguíneos, ¿ok? Y tiene una función de alguna manera de regular el efecto de la otra enzima, que es la enzima convertidora de la angiotensina 1, que como ustedes saben convierte la angiotensina 1 en 2, la cual finalmente actúa a nivel renal. Pero bueno, ese es parte de otro tema. Acá lo que nos interesa conocer es que esta enzima se constituye en el receptor para el ingreso del virus. El virus además tiene en la estructura externa, en la envoltura, una proteína muy importante, ¿no? Desde el punto de vista biológico, porque genera anticuerpos de tipo neutralizantes en el hospedero, denominada proteína S, que está constituida por dos subunidades, la S1 y la S2, y la S2 es la más cambiante, quiere decir que es la que sufre mayor cantidad de variaciones genéticas. La proteína de envoltura en esta membrana glicoproteica, la proteína, la nucleocápside, que también juega un papel importante en la fusión de membrana para ingresar el material genético del virus a la célula. A nivel mundial, se han observado diversos tipos de mutaciones y variantes del SARS-CoV-2. Generalmente los virus ARN, a diferencia de los virus de tipo ADN, evolucionan constantemente. Como ejemplo, el virus influenza, ¿no? Es un virus que genera variaciones bastante significativas que hace que año a año se tenga que fabricar una nueva vacuna. Muchas de las mutaciones no van a ser relevantes. Es más, en algunas oportunidades generan cuasi especies no infectantes, pero algunas mutaciones pueden proporcionar al virus cierta ventaja como para poder transmitir más efectivamente la enfermedad. Y son justamente las variantes llamadas de preocupación a nivel mundial y deben ser monitoreadas finamente. ¿Cuáles son las tres variantes más importantes a nivel mundial de preocupación en este momento? De preocupación. Una es la variante británica, conocida también como linaje B117. Número 2, la variante sudafricana, también se le conoce como linaje B1351. Y número 3, la variante brasileña. La variante brasileña, que es la P1, la que es en este momento predominantemente la que produce COVID-19 en nuestro país. O sea, el linaje que está circulando ya no es el virus Wuhan, que fue el primero, ¿no es cierto? La cepa original. Luego vino la cepa Beijing, ya es el virus Wuhan. En este momento hay problemas a nivel del Oriente, sobre todo en la India, en Japón, porque hay una cepa doble mutante que se ha generado, que se le llama la cepa hindú, que ya ha sido detectada en Japón y ya ha motivado de que Japón entre en cuarentena por cuarta vez, ¿no? O sea, su cuarta ola de infección por coronavirus. A pesar de que tienen una cuarta ola, en Japón no se han muerto más de 11.000 personas, ¿no? Más de 11.000 personas, imagínense, ¿no? La diferencia con nosotros. En niños, ¿cómo se comporta el COVID-19 en niños? En la China ha habido una incidencia global de 2%, en Reino Unido 2%, en el Perú aproximadamente 4,3%. O sea, quiere decir que de cada 100, 4 son menores de 18 años.
Hay que recordar, eso sí, que la infección en los niños es muy poco común y bastante leve. O sea, o es asintomática o es leve. Quiere decir que una proporción de un 90% va a ser leve la enfermedad o poco común, asintomática. Los sintomáticos, que son uno de cada 10, su clínica va a variar desde un cuadro leve, que es indistinguible de una infección de vía respiratoria superior, ¿ok? Pero también puede aparecer tos, puede aparecer dolor de garganta, dificultad para respirar, fiebre alta, pero también pueden desarrollar excepcionalmente neumonía grave, sepsis o síndrome multisistémico inflamatorio. Hay que recordar de que los pacientes pediátricos que tienen mayor riesgo de hacer cuadros severos son aquellos que van a tener una condición previa, o sea, una condición preexistente mórbida, como puede ser pacientes con enfermedad crónica. Les pongo dos ejemplos, o tres. De repente un paciente padece una bronquiolitis y como consecuencia de esta bronquiolitis, de repente ha quedado con un cuadro de bronquiolitis obliterante. O de repente es un prematuro y este prematuro, de peso de menos de 1 kilo, desarrolló una enfermedad pulmonar crónica, lo que se denomina una displasia broncopulmonar. O de repente es un niño con una fibrosis quística. Cardiopatías es otra condición, niños que nacen con cardiopatías congénitas de tipo cianóticas o también cardiopatías complejas, pacientes con inmunodeficiencias, tanto primaria como secundaria, pacientes con enfermedad renal crónica, o sea, enfermedad renal crónica producida algunas veces, por ejemplo, en niños por síndrome urémico hemolítico, es una condición, de repente por síndrome nefrótico descompensado que no fue tratado oportunamente. Niños con diabetes u obesidad, intestino corto, encefalopatías, miopatías o también errores innatos del metabolismo, a la cual acá agregaríamos pacientes con alteraciones genéticas, ¿no? Que también es una condición importante. En este cuadro podemos ver el comportamiento de los casos de COVID según etapas de la vida en nuestro país. Como ven ustedes, si juntamos la tasa de ataque de todos los pacientes pediátricos, niños y adolescentes, ¿sí? Niños y adolescentes, la tasa de ataque es bajísima, o sea, la tasa de ataque prácticamente, si juntamos todos en relación a la población global, no supera el 1%. Estamos 0.9, 0.8, ¿no? De repente por ahí 1%. Eso quiere decir de que la proporción definitivamente es muchísimo mayor en poblaciones adultas. Y la letalidad también es importante verla acá. Fíjese que en niños no supera el 0.5 si juntamos niños y adolescentes. 0.35% en niños de 0 a 11 años, adolescentes 0.2. Estamos hablando, ¿no? Que aproximadamente, si sacamos más o menos una proporción, se mueren 70 veces más adultos que niños, sobre todo adultos mayores, si vemos acá esta proporción, ¿no? O sea, igual en relación a pacientes adultos con adultos mayores, ¿no? Prácticamente se mueren 7 veces más los adultos mayores que los adultos, 1.95 letalidad, 15.43 el adulto mayor. Entonces la letalidad en adultos mayores es 7.9 veces más que la del adulto, si sacamos más o menos la relación en proporción con el niño, ¿no es cierto? Con el niño estamos hablando del doble prácticamente. ¿Y por qué es menos grave en niños? O sea, ¿cuáles son las razones por las cuales el COVID-19 se comporta como una enfermedad que suele pasar de repente en una forma subclínica o bien oligosintomática? Una de las explicaciones que se dan desde el punto de vista biológico es la tendencia de los niños a verse menos afectados porque está relacionado con la menor expresión, menor funcionalidad de la enzima convertidora en angiotensina, a diferencia de los adultos. Lo otro es su menor expresión nasal de la enzima ECA2 en poblaciones pediátricas en comparación con los adultos. Lo otro es posible de que el niño, como padece permanentemente infecciones respiratorias, muchas de ellas asintomáticas, tenga protección cruzada con otros coronavirus endémicos. Asimismo, la interferencia por competencia en mucosas y también la respuesta innata viral más activa, ¿no? Que es a cargo de los interferones fundamentalmente. Interferón. Muy bien. ¿Cuáles son algunas características peculiares a considerar en los niños que dificultan el control de las infecciones y facilitan el contagio? Tanto así de que en varias publicaciones que uno puede revisar se encuentra que los niños son considerados como supercontagiadores, ¿no? Supercontagiantes, supercontagiadores. Uno de ellos es de que se ha visto de que la eliminación del virus en la secreción respiratoria y en las heces es más prolongada en los niños, incluso con síntomas leves a comparación del adulto.
Si el adulto contagia aproximadamente 7 días de manera efectiva, o sea, la mayor contagiosidad, es posible que el niño contagie más tiempo, e incluso por vía fecal, como lo ven ustedes. Dos, el niño, ¿no? Sobre todo los pequeños, que son los que pueden contagiar significativamente, ellos tienen la desventaja así que la gota de flujo viajan menos, probablemente, pero sí contagian más tiempo. Los menores de 3 años generalmente no controlan secreciones, ¿no es cierto? Están que babean, ¿no? No controlan esfínteres, y también por la edad que tienen, incluso los más grandecitos, tienen una incapacidad para adoptar medidas de higiene personal. Por otra parte, los menores, sobre todo los menores de 2 años, acá se extiende en el periodo menores de 3 años, tienen una dificultad para poder mantener la mascarilla sobre nariz y boca, dificultad para controlar sus desplazamientos también y permanecer quietos en un lugar determinado. Asimismo, también la tendencia de los niños a compartir juguetes, compartir objetos e interaccionar entre los mismos niñitos, ¿no? Es algo natural dentro de la socialización del paciente, del niño. Vemos acá en este cuadro la estratificación de la presentación clínica de la infección o enfermedad por COVID-19 en niños. Desde la infección asintomática, leve, moderada, severa y crítica. En la infección asintomática hay ausencia de signos clínicos, o sea, no hay manifestación y tampoco hay síntomas de enfermedad. La radiografía torácica es normal, la tomografía es normal, pero el paciente tiene una prueba molecular de SARS-CoV-2 positiva. Claro, también puede ser una prueba antigénica rápida, una prueba molecular. Ahora, para estudios de cero prevalencia, se le podría pedir a un paciente, por ejemplo, una prueba rápida, que es de anticuerpos, y resultar positiva. IgG positivo o IgM más IgG. También se considera como infección asintomática si el paciente previamente no ha tenido síntomas y sobre todo si en el contexto del entorno familiar, algún familiar también tiene las pruebas positivas. Infección leve, síntomas de vía respiratoria superior. Pueden presentar fiebre, 3 días, 4 días, cansancio, dolor muscular, tos, dolor de garganta, secreción nasal, ¿ok? Secreción nasal, ¿ya? Obstrucción nasal. Ahora, el examen pulmonar es normal, recuérdenlo. En algunos casos puede no haber fiebre y algunos otros niños pueden tener más síntomas digestivos, como son náuseas, vómitos, dolor de barriguita y la diarrea. En la infección moderada, ya presenta el niño, es en una proporción menor al 10%, recuerden, menor al 10%, signos clínicos de neumonía. Aquí puede haber también fiebre persistente, inicialmente tos seca, luego se torna productiva, pueden aparecer, digamos, sensación de frío, puede aparecer sibilancias, puede aparecer también crépitos a nivel de pulmón, pero la auscultación generalmente no muestra estrés respiratorio en ese momento, o sea, no hay, digamos, coloquialmente hablando, la respiración rápida. Algunas personas pueden no tener, o sea, niños, no pueden no tener síntomas en ese momento, pero hay variaciones en cuanto al examen radiográfico, porque en los estudios de radiografía o también de tomografía pueden haber ya lesiones típicas a nivel pulmonar, como lo veremos luego en las imágenes en esta enfermedad. La infección severa va acompañada inicialmente de síntomas respiratorios que se asocian a síntomas gastrointestinales como la diarrea, y luego deviene o resulta el deterioro clínico más o menos en una semana, 10 días, con el desarrollo de disnea y también de hipoxemia, o una saturación de oxígeno que baja menos del 94%. Y el paciente crítico, pediátrico crítico, es aquel que rápidamente deteriora su cuadro a un síndrome de estrés respiratorio agudo, ya, o también de falla respiratoria aguda, y puede presentar signos de shock, puede presentar encefalopatía, puede presentar compromiso miocárdico, puede presentar falla cardíaca, puede presentar coagulopatía, falla renal, difusión orgánica múltiple. En otras palabras, hace lo que se denomina la etapa de tormenta de citoquinas como en el adulto. Y este cuadro muchas veces es tardío, aparece después de 15 días o más en el paciente que ha padecido muchas veces infección asintomática por COVID, o sea que debuta. Y como lo veremos posteriormente, a este cuadro se le denomina síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría, o sea, de COVID-19 en niños, también abreviado como MISC, MIS-C. El síndrome inflamatorio multisistémico, cuyas dos variantes más importantes son el síndrome shock tóxico-like, o sea, parecido al shock tóxico, y el número dos, el síndrome de Kawasaki-like, o sea, un cuadro parecido a la enfermedad de Kawasaki, también como lo veremos luego.
En un estudio, que es una revisión sistemática, es un metaanálisis, que lo pueden encontrar, ahí está la referencia de Hong y colaboradores, estos colaboradores hicieron una revisión sistemática de 131 artículos publicados en diversas revistas de prestigio, lo cual eh, enroló a cerca de 8.000 participantes, 7.780 niños de 26 países, con una edad media de presentación de 8 años, el 56% varones y 35.6% con una comorbilidad, este es importante, con una comorbilidad asociada. De estos 7.780, 15% fueron asintomáticos, un 42% solamente hicieron cuadro leve, un 39% se comportó como una enfermedad moderada, en el cual se planteó evidencia clínica radiográfica de neumonía, pero sin hipoxemia. Dos fueron graves, ya con cianosis, ¿no es cierto?, hipoxemia. 0.7% fueron críticos que desarrollaron síndrome de distrés respiratorio agudo y la letalidad 0.09%. 0.09%. En ese mismo estudio, acá tenemos la tabla que resume los principales síntomas de los pacientes y también imágenes. Leeremos aquellos que tienen un porcentaje mayor de dos cifras, ¿no? Asintomático, 19%, con fiebre, 59% de los pacientes que se revisó, cuyas historias fueron revisadas, tos 55%, congestión nasal y rinorrea 20%, mialgia, o sea, dolor muscular, tenemos un 18.7%, asimismo también pacientes con dolor de garganta, 18.2%, problemas respiratorios y disnea, 11.7%. En cuanto a los hallazgos radiográficos, como vemos acá, la radiografía fue normal en 23.6% de los pacientes, mostraba lesiones en parche en 21%, vidrio esmerilado en 6% y consolidación en 2.4%. En cuanto a los hallazgos tomográficos en estos 7.000 y tantos pacientes, opacidad en vidrio esmerilado 33% casi, ¿no? Ya 32.9%. Normales 18.9%, lesiones en parche 10.5% y consolidaciones 6.5%. En otra revisión, ¿no?, sistemática del Centro Cochrane Iberoamericano, en el que hacen también una revisión de la presentación en niños, y de lo cual extraje este dato que es importante, que viene a ser en relación a los hallazgos de laboratorio. Un 44% de los pacientes llegó a presentar neutropenia leve, ¿ok? Un 44% neutropenia leve, un 39% linfocitosis leve, 33% procalcitonina, proteína C reactiva elevadas, 15% la enzima CPK, o sea, creatina quinasa elevada, y otros marcadores anormales que se pueden ver aquí en la tablita, son la elevación de transaminasas, ¿ok? Y también la elevación del dímero D, como también, aquí por ejemplo el dímero D estaba elevado en 285 pacientes, ¿ok? Por encima de la media, proteína C reactiva elevada, así como también en ese país o en esos países hacían dosaje de la interleuquina 6, examen que acá es demasiado costoso en nuestro país. Esta gráfica nos permite resumir lo que estamos conversando, en la que la enfermedad se divide en tres fases: la infección temprana, la pulmonar y la inflamación y coagulopatía. Entonces, lo que es asintomático, infección temprana, lo hacen el 90% de los pacientes pediátricos, aproximadamente. La fase pulmonar la van a hacer aproximadamente 6 pacientes de 100, y la fase 3 de inflamación 2 a 3 que requieren cuidados intensivos, de lo cual la letalidad es menos del 1%, como lo hemos comentado, ¿no? La gravedad está en relación al tiempo de evolución de la enfermedad. La gran mayoría pasan la etapa viral en aproximadamente 7 a 10 días, los cuales van a presentar fiebre, tos seca, dolor de cabeza y otras manifestaciones, como les mencionaba, pero también puede ser que sea solo uno o dos síntomas oligosintomáticos o ningún síntoma asintomático. La etapa pulmonar generalmente se coincide que después de los 5 o 7 días de la enfermedad inicial. Aquí aparece tos, dificultad para respirar, el niño se cansa cuando sube la escalera, come poco porque se cansa cuando come,
y otras manifestaciones más como empieza a correr y tose el paciente, hay una hipoxemia silenciosa y no hay dificultad para respirar. Posteriormente, cuanto más días de evolución, 10, 14 días o más, puede aparecer ya problemas respiratorios que en los adultos, por ejemplo, no solamente es por el compromiso parenquimal viral, sino también por un problema de aparición de tromboembolismo pulmonar, que generalmente no se ve en niños felizmente, es muy excepcional. Aparece el tromboembolismo, entonces esto dificulta con mucho mayor, digamos, intensidad la gradiente intercambio alveolar gaseoso del oxígeno y es por eso que se acentúa en el adulto tanto el problema respiratorio. Puede aparecer también signo de shock, ¿no es cierto? De tipo distributivo, generalmente en este caso distributivo, no es cardiogénico, no es hipovolémico, es distributivo por sepsis, o sea, por síndrome de sepsis, falla cardíaca y falla multiorgánica. Acá tenemos en esta diapositiva, ¿no?, la relación del diagnóstico por imágenes que se recomienda generalmente en pacientes con un diagnóstico confirmado de COVID-19 que tenga síntomas leves y que tenga comorbilidades preexistentes, pero también para niños con síntomas moderados a síntomas graves. Puede haber engrosamientos peribronquiales, puede haber opacidad en vidrio de lustrado, un poquito acá se observa, no se observa muy bien, se ve mejor en la tomografía, consolidaciones, que no lo íbamos a ver muy bien acá, y derrames pleurales, acá no se observa el derrame pleural. No, no es muy evidente porque están respetando los senos de ambas, de todas las imágenes radiográficas. En la TEM, que es un examen que nos permite mayor detalle, o la tomografía pulmonar, lo que aparece significativamente es la apariencia en vidrio de lustrado, ¿no? O sea, la apariencia de vidrio, acá hay parches, ¿no es cierto? Y también rodeadas de vidrio esmerilado, acá también, parches y vidrio esmerilado, como vemos. A nivel periférico, hay engrosamiento de los tabiques interlobulillares, se ve mejor acá, también se ve aquí el engrosamiento interlobulillar. Hay estructuras vasculares prominentes, hay signo del halo, en algunas, como acá por ejemplo, signos del halo que se observan aquí, por aquí también, y signo de halo invertido, ¿no? El signo de halo invertido, acá no se ve muy bien, de repente en esta zona de acá. En los casos graves puede observarse un aspecto llamado empavimento o también consolidaciones fragmentadas, ¿no? Consolidaciones de tipo fragmentadas que pueden aparecer en el paciente. En relación a las pruebas diagnósticas para el SARS-CoV-2, contamos con pruebas que detectan antígenos y pruebas que detectan anticuerpos contra el virus. Las pruebas de antígeno que más se usan son dos, porque no se usa el cultivo viral. Se usa los test de antígeno, o sea, las pruebas rápidas de antígeno por hisopado nasal, las cuales detectan el virus, principalmente lo detectan en la fecha de inicio de los síntomas. Una prueba de antígenos negativa no descarta, ojo, no descarta la infección. Si es que hay un contexto familiar importante, o sea, nexo epidemiológico, el paciente está con síntomas leves, todo dolor de garganta, malestar, ni siquiera fiebre, y le hacen una prueba antigénica negativa, no se puede descartar que no tenga COVID. En todo caso, si hay la duda o el paciente tiene una comorbilidad o es un lactante, mejor hacerle una prueba molecular, reacción cadena polimerasa. Una prueba molecular, reacción cadena polimerasa. La reacción cadena polimerasa en tiempo real, también llamada coloquialmente PCR, no se confunda con proteína C reactiva, acá está en inglés, va a detectar al virus antes del inicio de los síntomas, un día más o menos antes del inicio de los síntomas. ¿Hasta cuándo? Hasta varias semanas después, pero ojo, la prueba de reacción cadena polimerasa puede detectar material genético del virus que puede ya no ser partícula infectante. Es por eso que se han encontrado pacientes recuperados que se sigue encontrando la prueba molecular PCR positiva después de 14 días. Eso no significa que contagie el paciente, salvo que sea un paciente crítico. Un paciente crítico sí puede seguir contagiando por encima de los 14 días. Un niño con inmunodeficiencia van a pasar los días y va a seguir contagiando. Pero en condiciones habituales, el periodo de máxima contagiosidad del COVID se da en los primeros 10 días, ¿no? Que coinciden sobre todo con los de la fase respiratoria, que son los 5 o 6 primeros días. Acá es donde se da en niños la máxima contagiosidad, 6, 7, 8 días, la máxima contagiosidad en pediatría. Este es otro cuadro interesante que nos permite integrar las fases de infección por coronavirus, la carga viral y los resultados del test.
Entonces, aquí tenemos en esta curva, ¿no?, en la que se ve, digamos, la expresión de la carga viral. Acá tenemos la expresión de la carga viral, ¿ya? Mejor dicho, la cantidad de virus que tiene el paciente, el SARS-CoV-2 en el organismo, la cantidad de virus que tiene, los momentos en los cuales se pueden hacer las pruebas, ¿no es cierto? Y su relación con la expresión clínica. El contagiado, la persona contagiada, va a tener incluso 2, 3 días antes que aparezcan los síntomas preliminares, sean escasos o sean de repente significativos, va a presentar ya la prueba molecular, o sea, el PCR de tipo cualitativo, ya positivo, como ustedes ven. Y esta positividad se va a extender por encima incluso de las 2 semanas, 14 días, 15 y otras más. Entonces, el contagiado puede expresar, sobre todo en niños, hasta 3 semanas después PCR positivo. Eso no significa que sea contagioso, lo que le decía hace un momento. El paciente contagiado puede expresar material genético aún en las pruebas de reacción cadena de polimerasa por encima de los 14 días, 20 días, pero no significa que sea contagioso. La contagiosidad tiene relación con quién, principalmente no solo con la detección del virus por reacción cadena de polimerasa, sino principalmente por la detección del virus, por la detección con pruebas de antígeno, ¿no es cierto?, pruebas rápidas de antígeno viral. Entonces, el límite de detección de las pruebas antigénicas es generalmente los 5 o 6 primeros días de la enfermedad, en la cual está el paciente oligosintomático, pues está asintomático o está sintomático, ¿no es cierto? Y esta es la prueba que denota o demarca la infección. Pero ante una prueba negativa de tipo antigénica rápida, se tiene que pedir, cuando uno tiene la sospecha, una prueba molecular para poder confirmar. Y el enfermo, vemos que comienza aquí, ¿no es cierto? De hecho, el enfermo es una persona contagiada y en este momento contagiosa, pero después ya deja de ser contagiosa, después de los 14 días aproximadamente. Perdón, después de los 7 días aproximadamente, porque si es un paciente con problemas de comorbilidad, la contagiosidad se puede extender más días. En promedio, los 5 o 7 primeros días. ¿Cuáles son las pruebas que utilizamos para buscar anticuerpos contra el COVID-19? Hay que entender de que cuando la infección se da, el organismo va a generar inmunidad mediada por células, generación de linfocitos TCD8 citolíticos, pero también va a generar anticuerpos. No son anticuerpos aglutinantes o sonizantes, son anticuerpos neutralizantes, que son otro tipo de anticuerpos. Pero estos anticuerpos van a ser, y también se pueden generar anticuerpos no neutralizantes para los virus, y se van a generar contra la nucleoproteína, la proteína M, la proteína S. Y eso es lo que miden estas pruebas de anticuerpos. O sea, ninguna de estas es una prueba con la sensibilidad suficiente para poder detectar solamente anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2, ¿cierto? Que es lo que se busca cuando una persona se vacuna. Es por eso que ninguna de estas pruebas resulta útil para poder establecer estados postvacunales. Sin embargo, mucha gente se aloca y se empieza a hacer pruebas, ¿no es cierto?, de este tipo, para saber si luego de la vacunación tiene anticuerpos o no. Tenemos la llamada prueba rápida, que tanto dolor de cabeza dio a este país, ¿no? Es una prueba inmunocromatográfica con una sensibilidad baja, 66% nada más, aunque la especificidad sí es aceptable. Luego, tenemos los test de ELISA. La prueba rápida sale en 10 minutos aproximadamente como máximo, 15 minutos. La prueba de ELISA te la contestan en 24 horas. Este es por inmunoabsorción. Sensibilidad 84%, especificidad 98%. Y la mejor son las de quimioluminiscencia, tanto la prueba CLIA, ¿es cierto? O también la electroquimioluminiscencia, ¿no?, que es la ECLIA, con una sensibilidad cercana al 98% y una especificidad también allí. ¿Okay? Entonces recuerden algo. Las evidencias en diferentes estudios, ¿no es cierto?, que se han hecho, lo que demuestran son altos, ¿no es cierto?, sesgos, hay una heterogeneidad y también limitada generabilidad a partir solamente del uso de pruebas serológicas. Las pruebas serológicas son para, en todo caso, definir que un paciente estuvo o tiene COVID y ya está ya o en la fase pulmonar o en fase de recuperación. No son pruebas para detectar tempranamente la enfermedad, recuérdenlo. Para detectar tempranamente la infección o la enfermedad se piden las pruebas moleculares, ya sea de antígeno rápido o reacción cadena de polimerasa.
Tardíamente, después de la semana, 10 días o más, uno puede hacer las pruebas serológicas. Cuanto más tiempo, mayor va a ser su positividad. En cuanto al manejo ambulatorio del COVID-19, deben ser aislados los niños, requieren que se le dé líquidos, paracetamol para la fiebre. Si son pacientes que están tratados con corticoides tópicos para la rinitis alérgica y asma, tiene que continuar con la terapia todavía, o sea, la inhalatoria para asma. En caso que usen inhaladores, usar aerocámara, no se le debe nebulizar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se incrementa la infectividad, porque se generan aerosoles en la casa. Los pacientes que están con tratamiento crónico deben continuarlo y en caso de terapia inmunosupresora tienen que ser valorados por el especialista para determinar cuál va a ser la condición médica. Aunque no se ha establecido en niños la relación entre lo que es el compromiso del sistema inmune y el COVID severo, en el manejo de otras infecciones virales sí se tiene que reducir la inmunosupresión. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un paciente que está siendo tratado para un trasplante de médula ósea, por poner un ejemplo, ¿no? Si es un paciente que por una anemia plástica recibe corticoides altas dosis y presenta COVID, a este paciente se tiene que suspender inmediatamente la corticoterapia, ya de repente con el riesgo de que haya problemas con el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, pero de alguna manera tenemos que protegerlo, por ejemplo, frente a una influenza o frente de repente a una varicela. En varicela, bueno, continuaría el tratamiento, pero se le agrega aciclovir intravenoso al paciente, ¿no? Se le empieza a dar aciclovir intravenoso. ¿Cuáles son los signos de alarma? La señal de alerta en los niños. Ante los signos de alerta, este niño está cianótico, como ven ustedes, ¿no? Ante los signos de alerta, el paciente debe ser llevado a emergencia rápidamente. Si tiene dificultad para respirar, o sea, disnea, taquipnea, polipnea, dolor o presión en el pecho que no desaparece, está confuso, ¿no es cierto? Está somnoliento. Si tiene dificultades para poderse despertar, irritabilidad o dificultad para mantenerse despierto. Si tiene de repente la piel, los labios o los lechos de las uñas pálidos, grises cianóticos, según el tono de piel que tenga el paciente, se constituyen importantes. Criterio de internamiento. Cuando uno garantiza o puede garantizar una terapia de soporte farmacológico o respiratorio. Entonces, ¿a quién se decide internar? Uno, lactante menor de 30 días que están con fiebre y se sospecha COVID. Dos, aquel paciente con una radiografía de enfermedad severa asociada, ojo, a condición preexistente, porque si tiene radiografía con compromiso pulmonar puede ser tratado ambulatoriamente, puede ser tratado ambulatoriamente, pero muchas veces para garantizar la adherencia al tratamiento, porque de repente se les quiere agregar en algún momento terapia antimicrobiana, cosa que no se ha iniciado en los niños, entonces se prefiere hospitalizar. Ya estando hospitalizado, cuando tenemos neumonías que coinciden con cuadros de problemas respiratorios, de repente imágenes neumónicas, bronconeumónicas o también de consolidación, y el paciente tiene hemogramas con un recuento de leucocitos elevado, proteína C reactiva, deviación izquierda y otros más, ¿ok? Entonces uno puede de repente tomar la decisión de darle en un contexto más evidente tratamiento antimicrobiano. En otras oportunidades uno puede comenzar de manera empírica el antibiótico y va a depender ya después de los cultivos y la condición clínica del paciente para retirarlos. La utilidad de los macrólidos es cuestionable. Entonces, no porque sea un niño que está con COVID y los papás tienen COVID, ya dale citromicina para que tome, o dale ivermectina para que tome, ¿no? No, 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 que tome vitamina D, dale zinc, por último, dióxido de cloro, qué sé yo, no sé, tantas cosas del populorum. O sea, que surgen de repente como una leyenda urbana. Entonces, en los niños, definitivamente, por favor, no. En los niños solamente manejo sintomático. Y vemos que en el manejo hospitalario recién se le puede hacer trombofilaxis y no usamos en niños generalmente enoxaparina. Se utiliza heparina de bajo peso molecular, sobre todo si el pequeño tiene múltiples factores de riesgo, portador de catéter venoso central, cardiópata congénito, prematuro, obeso, que tenga sepsis. Los corticoides, su uso rutinario no está recomendado. En los protocolos de manejo adulto y pacientes hospitalizados le dejan dexametasona, si recuerdan. Entonces, los corticoides están considerados sobre todo para niños con COVID grave o COVID crítico, que requieran ventilación mecánica o bien oxígeno suplementario y nuevamente, ¿no? El criterio importante, que tenga factores de riesgo. ¿Cómo se monitoriza la tormenta de citoquinas? Que se puede manifestar como un síndrome de activación macrofágica, por ejemplo, como una coagulación intravascular, tromboembolismos y otros más. Los parámetros útiles son recuento de leucocitos, la linfopenia, por ejemplo, es importante, la hipotensión, se monitorea presión arterial, se monitorea saturación de oxígeno, se monitorea gases arteriales para detectar de manera más específica la hipoxemia,
Los biomarcadores importantes que son útiles son el dímero D por el riesgo de tromboembolismo, la procalcitonina, neumonía bacteriana. Para compromiso cardíaco, en el Perú contamos con troponina, por ejemplo, la CPK también es importante, el TGO. El péptido natriurético cerebral no lo hacemos en el país, ¿no? El BNP. Y poco útiles son la ferritina, que siempre la piden, y la proteína C reactiva. Ya después de los estudios que hemos revisado, siempre van a estar elevadas en los pacientes, ¿no? O sea, siempre va a tener ferritina, sobre todo los pacientes graves, perdón, hospitalizados. Ferritina alta, PCR alto. Entonces, el mayor valor o menor valor no determina la severidad del cuadro. Es por eso que son poco útiles para el monitoreo de lo que son las tormentas de citoquina. Y lamentablemente, el dosaje de la interleuquina 6 es demasiado. En cuanto a los antivirales, en niños, ¿no? Para COVID-19. En cuanto a los antivirales, experiencias en otros países, acá en el país no. En otros países han utilizado interferón alfa, interferón alfa, por vía inhalatoria, por 5, 7 días a la dosis que presenta la talita. Otra posibilidad, lopinavir y ritonavir. Bueno, acá yo les confieso, hago un pequeño paréntesis, les confieso que a mí me sorprende de que del total de pacientes enrolados que tenemos nosotros en el área de infectología del Hospital del Niño, que son cerca de 250 niños y adolescentes con VIH y SIDA, que toman terapia antirretroviral, no tengo por lo menos noticias ni evidencias de que los niños se hayan internado por COVID-19. Muchos de ellos en el esquema de terapia antirretroviral se incluye el caletra, o sea, el lopinavir con ritonavir. Entonces habría que de repente hacer, aunque sea un estudio preliminar, para ver si hay un efecto protector del targa en pacientes que viven con VIH y SIDA y que no han presentado frente a una población de repente con las mismas características socioeconómicas, de edades y otros más, cuadros de COVID, ¿no? Por infección familiar. No sé cuál ha sido el comportamiento en los adultos, ¿no? Con VIH y SIDA. Entonces se puede dar por 1 o 2 semanas. La ribavirina, por vía intravenosa, que es el medicamento que se utiliza, por ejemplo, para el sarampión, se puede utilizar para virus incisional respiratorio, se utiliza 10 kilodosis 2 veces al día o 3 veces al día por 5 días, y el remdesivir, un medicamento que se utiliza por vía intravenosa, por 10 días. Unas palabras con respecto a lo que se denomina el síndrome multisistémico inflamatorio asociado a COVID-19. Este síndrome, MISC, que fue inicialmente reportado en Gran Bretaña, luego en Italia, en España, posteriormente en Nueva York, ¿no? Y ya luego se ha juntado una buena data, incluso hay una publicación muy importante a nivel latinoamericano en el Pediatric Infectious Disease Journal, en el cual se aglutina una cantidad significativa de pacientes, entre los cuales también un aporte peruano. Hay también trabajos publicados, ¿no? De serie de casos del Hospital del Instituto de Salud del Niño de San Borja, del Instituto de Salud del Niño de Breña, del Hospital Rebagliati, con respecto a lo que viene a ser la presentación de MISC en pediatría. Aquí la afección es de diferentes partes del organismo. Puede inflamarse el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos u órganos del aparato digestivo. Los niños van a presentar tardíamente con respecto a la infección preliminar de COVID. De repente los padres tuvieron COVID hace un mes, por ejemplo, pues el niño tuvo síntomas muy leves de COVID que fueron o no diagnosticados 15 días antes y empiezan a presentar luego fiebre y varios síntomas que pueden ser dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor de cuello, exantema, inyección conjuntival o astenia. Ahora, no se sabe exactamente qué cosa es lo que puede desencadenar el MISC, o sea, el síndrome inflamatorio. Muchos niños con MISC tenían el virus que causa COVID-19 o habían estado cerca de alguna persona, sobre todo el entorno familiar, con COVID-19 en los últimos 30 días. Se habla de una desregulación inmunitaria. En otras palabras, ¿no? La respuesta inmunitaria normal al virus, sobre todo con algunas similitudes a la enfermedad conocida que es la de Kawasaki, ¿no? Se presenta en esta desregulación inmunitaria. El síndrome de activación macrofágica, ¿no? En la que aparece hemofagocitosis, por ejemplo, o el síndrome de tormenta citoquínica o de liberación de citoquinas, sugiere un progreso o un proceso posinfeccioso, porque sabemos de que en la, digamos, patogénesis estimada de lo que es la enfermedad de Kawasaki, se presume que el paciente padece una infección previa por un coronavirus, como se ha planteado antes de que aparezca el SARS-CoV-2, por algún otro agente bacteriano, y días después o semanas después se desarrolla la enfermedad de Kawasaki. La activación macrofágica puede ser de repente precedida de infecciones como por virus Epstein-Barr, por ejemplo, y posteriormente producirse un cuadro hemofagocítico.
así como también las tormentas citoquínicas que primordialmente fueron referidas hace más de 50 años, pero en enfermedades autoinmunes y reumatológicas. Esto sugiere un proceso postinfeccioso basado en el incremento de casos en relación con los picos de casos de COVID-19 en las comunidades. O sea, hemos tenido un aumento significativo de Kawasaki's, entre comillas, likes, y sobre todo Kawasaki's en un grupo etario diferente al habitual, ahora en este año de pandemia de COVID-19, como no se había tenido nunca. Estos pacientes cuando van digamos, al estudio, al momento que llegan tienen pruebas moleculares para SARS-CoV-2 negativas y tienen serología positiva. Puede ser IgM positivo, con IgG positivo, ya sea por prueba CLIA o prueba ELISA, ¿ok? Incluso pueden hacer una prueba rápida o cromatográfica, ¿ya? O también puede ser solamente la IgG positivo, ya no la IgM. Entonces, este hallazgo es lo que respalda la hipótesis de que el MIS está relacionado con una desregulación inmunitaria que ocurre después de una infección aguda pasada por COVID-19. Entonces, para definir un caso de MISC, primero que nada, tanto la OMS como también la CS de los Estados Unidos, ¿no?, recomiendan estos criterios que son 4. Edad, luego, la presentación clínica compatible, fiebre, más de 24 horas, evidencia en laboratorio de infección, o sea, se eleva PCR, se prolonga la velocidad de sedimentación, se eleva procalcitonina, fibrinógeno, dímero D, ferritina, interleuquina 6 y otros más. Evidencia de compromiso multisistémico, o sea, hay compromiso corazón, aumenta troponina, aumenta el péptido natriurético cerebral, hay alteraciones ecocardiográficas y electrocardiográficas, renal, falla renal, respiratorio, tromboembolismo o síndrome de dificultad respiratoria, hematológico, coagulopatía, tubo digestivo, se le dan transaminasas, hemorragia digestiva, neurológico, convulsiones, meningitis séptica y también dermatológico con lesiones en piel de diferente tipo, ¿no? Abones, exantema morbiliforme, rubioliforme y otros más. Sin un diagnóstico plausible alternativo que explique lo que presenta el paciente. Y también el dato importante, ¿no?, el gol estándar, infección reciente o infección actual por SARS-CoV-2, ya sea por PCR, ya sea por serología o ya sea por prueba de antígeno, o bien exposición a un caso de COVID, ya sea sospechoso o caso confirmado, en las 4 semanas previas al inicio de los síntomas que presenta el paciente. Las formas de presentación del MISC, ¿no? La que más se ha visto por frecuencia es aquella que se parece a enfermedad de Kawasaki. Hay otra forma de presentación, con síntomas predominantemente digestivos. Hay otra presentación que es similar al síndrome shock tóxico por gram positivos. Aquí hay inestabilidad hemodinámica, falla la función cardíaca, aparece tormenta de citoquinas y también un estado hiperinflamatorio. O también se puede presentar el MIS aisladamente solo con trombosis o lesión renal aguda, o bien aparece un MIS aislado con compromiso predominantemente respiratorio con falla para respirar, lo cual sugiere falla cardíaca congestiva o bien tromboembolismo pulmonar. Las formas de presentación, la más frecuente, como vemos, es el síndrome Kawasaki-like, que presenta muchas características en común entre uno y otro, ¿no? Por ejemplo, la inyección conjuntival, o sea, la conjuntivitis, pero sin secreción, fiebre, erupciones, edemas de manos y pies, se presentan en ambos. Pero hay un dato importantísimo, que es el criterio etario, mírenlo, o sea, la edad. La enfermedad de Kawasaki históricamente se presenta más en niños preescolares, o sea, es lo más frecuente. Más bien, factor de riesgo para desarrollar enfermedad de Kawasaki refractario o con compromiso cardíaco son menores de 1 año o mayores de 5, ¿no? El grupo más importante de afección de Kawasaki es preescolar. En cambio, la edad promedio para aparición de síndrome inflamatorio multisistémico en Perú, 7 años. Y a nivel global, en mayores de 5 años generalmente se presenta este cuadro. O sea, es una presentación de Kawasaki, por ejemplo, en un adolescente. Actualmente en Estados Unidos hay un seguimiento de reporte de casos de Kawasaki en adultos también, que desarrollan síndrome inflamatorio multisistémico por COVID-19. Los estudios complementarios, el ecocardiograma que nos demuestra derrame pericárdico, ¿no? El ecocardiograma que nos demuestra acá, por ejemplo, aneurismas, acá en la arteria coronaria izquierda, acá la arteria coronaria derecha también un aneurisma, acá también tenemos, ¿no es cierto? Acá tenemos también un pequeño aneurisma. La falla mitral o la miocarditis no se observa muy bien. Esperemos que lo puedan ver bien ustedes en sus equipos. La miocarditis, ¿no? Por expresión de alteraciones electrocardiográficas, sobre todo en la repolarización. En cuanto al manejo del MISC,
Este es complejo, es multidisciplinario, los protocolos cambian permanentemente. Si el paciente tiene signo de shock, se usa epinefrina o noradrenalina. Si hay cambios, si hay criterios, perdón, de enfermedad de Kawasaki, se utiliza inmunoglobulina intravenosa, el ácido acetil salicílico, y si hay dilatación coronaria glucocorticoides, estos pacientes pueden requerir de repente más de un ciclo de uso de inmunoglobulina intravenosa, ¿no? Sobre todo si es un cuadro refractario. Para disfunción cardíaca, diuréticos intravenosos, se puede recurrir a inotrópicos. Antibiótico va a ser terapia empírica de amplio espectro al inicio, hasta esperar resultado de cultivos. En cuanto a terapia antitrombótica, ya se utiliza el ácido salicílico. Para la inmunomodulación, hay falta de evidencia en niños. Hay, digamos, publicaciones en cantidad en adultos, pero en niños hay falta de evidencia. En todo caso, podrían haber de repente resultados prometedores con el uso de antagonistas de interleuquina 1, como la anakinra, o incluso antagonistas de interleuquina 1b, que es la canakinumab, o bien también antagonistas de la interleuquina 6, que es el tocilizumab, pero aún no hay, como le digo, aprobaciones de uso rutinario en pediatría. Así como tampoco hay estudios que sustenten el uso del plasma convaleciente paciente COVID-19 en los niños. En cuanto a las vacunas contra el COVID, acá hay un resumen en este cuadro, hay un resumen de las vacunas que en este momento están licenciadas y siendo utilizadas en el mundo. El ordenamiento de este cuadro en relación al porcentaje de eficacia. Recién estamos viendo la efectividad con los estudios de campo, ¿no? La eficacia. Entonces, las vacunas de ARN mensajero, que están cubiertas, ¿no es cierto?, por una capa de lípidos, ¿ya? Tenemos aquí la vacuna, como se dice coloquialmente, de Pfizer, ¿no? BioNTech, así como también la vacuna del laboratorio Moderna, tienen la mayor eficacia, 94-95% en este momento en la población general. Incluso se menciona de que pueden también tener eficacia contra las variantes víricas. Entonces, de hecho, la variante de preocupación, que son la variante sudafricana y la variante brasileña, podría ser que tengan mecanismos de evasión que algunas vacunas pueden no tener efecto, sobre todo las que tienen una eficacia menor al 90%. Luego, en cuanto a eficacia, tenemos una vacuna de vector viral, ¿no? O sea, el adenovirus u otros vectores, ¿no? Que llevan la proteína S, codificada en el ARN mensajero, pero ingresan con un vector viral. La vacuna rusa, ¿no es cierto? Sputnik 5, de Gamaleya, 91.6%. Acá tenemos una vacuna de su unidad proteica que no se conoce mucho, es la única vacuna de su unidad que está siendo utilizada, 89%, la Novavax. Luego tenemos otra vacuna de vector viral, ya también con proteína S, pero no de procedencia rusa, sino de procedencia inglesa, la vacuna AstraZeneca, que también utiliza el adenovirus, ¿no?, como vector viral y lleva el ARN mensajero del virus, o sea, para que codifique la proteína Spike, 82.4% de efectividad y al parecer mucho más efectiva en pacientes adultos mayores de 60 años. La vacuna de virus inactivado de la cepa, la que se está utilizando, la cepa Wuhan, que es la cepa que se está utilizando en el Perú, la Sinopharm, la que se utilizaba en todo caso, la cepa de Wuhan, o el virus Wuhan, inactivado, 79% en estudios acá en Arabia, en Emiratos Árabes Unidos. Falta, además de los estudios en Emiratos Árabes Unidos, los estudios en los otros países donde se ha realizado, incluso en el Perú. No conocemos la efectividad de los estudios que se han realizado acá en el Perú. Esta vacuna de vector viral, la única aprobada para una sola dosis, el resto son dos dosis, la vacuna Johnson Johnson también es una vacuna de vector viral, 72%, y la vacuna de menor eficacia en este grupo, que es el límite también para poder ser considerada como útil, es la Coronavac, ¿no?, producida por Sinovac Biotech, no se confundan con la Sinopharm. La Sinovac está siendo utilizada en Chile y sobre todo en Brasil, ¿no? Y eso tiene una protección del 50% de vacuna también de origen chino, ¿no? De origen chino. También utiliza la cepa BBIP y también utiliza la cepa Wuhan. El problema es que con la vacuna, la cepa Wuhan, por ejemplo la Sinopharm, ¿no? La cepa Wuhan no llegó a pasar al 50%. Y muchas de las publicaciones que ustedes conocieron el mes pasado, que salieron en la televisión cuestionando el estudio de Cayetano por la eficacia que tenía las vacunas probadas, era porque esa proyección que se había hecho era sobre la cepa de, este, de Wuhan, no sobre la cepa Beijing, que es esta de acá, ¿no? B es Beijing. Muy bien. ¿Qué hay con respecto a los ensayos en los adolescentes? Ya para terminar, ensayos en adolescentes.
de 12 para arriba, ¿no? Pfizer tiene, tiene un estudio de fase 3 ya culminado, con resultados significativos ya prepublicados. Eficacia 100% de la vacuna para edades de 16 a 17 años. Fueron 3.000 reclutados. Moderna está en un estudio de fase 2 y 3 para 3.000 jóvenes en 12 y 17 años. Ambas son vacunas, como saben, de ARN. Oxford AstraZeneca, vacuna de vector, está en ensayo 2 para esta edad, 300 niños. Ya comenzó el estudio en marzo. Sputnik 5 se anunció para edad de 14 a 18, aún no se encontró ninguna evidencia en la literatura mundial. La Sinovac Biotech es vacuna china, fase 1 y 2 completada, resultados no se han hecho públicos. Sinopharm, que es la que hemos utilizado acá en el Perú, fase 1-2, número desconocido de niños, resultados disponibles pero no se han hecho públicos. La vacuna CanSino, que es otra vacuna china, también, fase 2 para niños y jóvenes, ha sido completado y los datos han sido revisados, en este caso por el regulador de medicamentos de China. Novavax, vacuna americana. La EMA aprobó un programa de ensayos pediátricos, perdón, pero no se sabe cuándo comenzará. Ese es en adolescentes. Bien, acá tenemos algunas fuentes de información que han servido de sustento para esta sesión teórica. Ustedes pueden recurrir a los documentos para ampliar un poco los conocimientos de esta sesión. Fíjense de que he incluido estudios que se han realizado en el Perú. Es importante que lo revisen, son comunicaciones breves que la pueden revisar rápidamente.